La verdad que estábamos hablando al principio, y lo hemos hecho ya con don José Ramón Riera y un poquito también con Ana Isabel Peña, acerca de la situación en el contexto internacional, y la verdad que no nos lo quitamos de la cabeza. Es como una pesadilla saber cuándo se va a acabar esto. De momento parece que va para largo, van a subir los tipos de interés, como decía José Ramón Riera. El contexto internacional y el escenario, el horizonte a futuro, por lo menos a corto plazo no va a cambiar, y a medio o largo pues posiblemente sí, pero no sabemos si va a ser a mejor o a peor. Y tenemos un experto para hablar con nosotros aquí y con todos ustedes esta tarde acerca de esa situación. Se trata de don Carlos Uriarte, es profesor de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, es especialista en asuntos europeos internacionales y también es secretario general de Paneuropa España. Tiene una visión especial y muy cercana a lo que es el contexto europeo, que conoce muy bien. Además ha sido observador, ha viajado muchas veces como observador político internacional a elecciones en diversos países de Asia Central, especialmente en Kazajstán, Uzbekistán, etcétera, y nos puede contar también un poquito la visión de contexto y lo que se está hablando ahora mismo en ese entorno europeo acerca del futuro que nos espera. Don Carlos, muy buenas. Muy buenas, José Luis. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno, esta misma tarde-noche tienen ustedes además hoy una cena, ¿no? Sí, tenemos una cena coloquio con el teniente general Rubén García Servet, retirado, que fue el comandante de la base de la OTAN en Torrejón. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de la defensa europea ante los retos de la guerra en Ucrania. ¿Cree usted realmente que, don Carlos, por lo que usted conoce, ¿no? y todo lo que le toca cercano, ¿no? Esas conversaciones a través de la organización de lo que usted es secretario general en España, Paneuropa España, que Europa, ahora mismo la construcción europea está en riesgo o es reconducible la situación? No, yo creo que la construcción no está en riesgo, sino todo lo contrario. Ahora estamos más unidos que nunca. Si pensábamos que íbamos a estar así hace 4 o 5 años, el Brexit ha producido precisamente más unión en la Unión Europea, la guerra de Ucrania también ha producido más unión, no solamente en la Unión Europea, sino también en el vínculo transatlántico con los Estados Unidos y, en definitiva, con todos los aliados. Estamos ahora mucho más unidos que antes. OTAN, ¿no? Sí, claro, OTAN. Que es nuestro encuadramiento militar, nuestra alianza en la que, pero se celebran 40 años ahora, además. Sí, y va a haber una gran cumbre en Madrid para aprobar un nuevo concepto estratégico a finales de junio, pero no solamente eso, también la Unión Europea ha aprobado un nuevo concepto que es la denominada brújula estratégica, donde también se pretende que Europa tenga una soberanía, una autonomía estratégica, no solamente en el plano militar, sino también en el tecnológico, en el científico, es decir, que también seamos soberanos e independientes, por ejemplo, en lo que no fuimos antes, en aprovisionarnos de vacunas, de material sanitario. Eso no puede volver a ocurrir en Europa. Algo tan sencillo como comprar mascarillas, que se convirtió en una situación crítica casi, ¿no? En la que hubo además incluso algunos privilegiados. Don José María, ¿quedaría además, con lo que está comentando el profesor Uriarte, espacio para la diplomacia o ya directamente hay que ir a comprar misiles y plantearse? Usted que es experto en relaciones institucionales, ¿no? Yo creo que todo problema tiene que tener una diplomacia, ¿no? Para, por los cauces de la cordura y del entendimiento, poder llegar a una solución viable. Parece ser que en estos momentos, con la guerra de Ucrania, pues esa solución parece ser que es inviable. Yo no sé también, y se lo quería comentar a él directamente como experto en relaciones internacionales, si el que el mundo de Occidente no intervenga se debe a ese temor de que es posible una guerra nuclear, ¿no? De que este señor Putin, el presidente de Rusia, pues se le puede ir la cabeza en un momento determinado, se vea acorralado y pueda iniciar una guerra nuclear cuando, en esa táctica de decir tengo todo perdido, ¿no? La OTAN fundamentalmente es una comunidad de valores, más que una alianza militar, que también lo es. Y su gran mérito no es tanto que sea la mayor alianza militar y comunidad de valores, sino que también es la mayor alianza de disuasión. Es decir, el objetivo de la OTAN no es en ningún caso atacar, siempre es la defensa, pero ante todo siempre la disuasión. Y en eso lo estamos logrando. Está logrando la OTAN precisamente que ese conflicto de Ucrania
no se externalice, no se haga internacional, cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, que Rusia es una potencia internacional, forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no se está yendo más lejos de lo que es el propio foco de la guerra en Ucrania, ¿no? La OTAN ha conseguido en ese sentido neutralizar ese conflicto a una zona geográfica. Evidentemente es muy doloroso lo que está ocurriendo allí, pero con esa capacidad de disuasión pues hemos conseguido que los rusos, digámoslo así, no avancen más, ¿no? Contener, sí, no sabemos cómo se van a comportar a partir de ahora mismo. Y no solamente contener, sino que lo que pretendía Rusia era precisamente que volviésemos a las fronteras anteriores, también en el término de defensa... De hace 30 años. De hace 30 años. Y eso no solamente le ha salido mal a Putin, sino que además hay dos socios ahora mismo posiblemente nuevos en junio, porque Finlandia y Suecia muy probablemente van a pedir la incorporación, Ucrania y la misma Georgia también quieren entrar en la OTAN, es decir, pero ya por lo menos Suecia y Finlandia por un procedimiento rápido podrían entrar pronto en la OTAN porque ya realizan muchísimas maniobras y la interoperabilidad de los ejércitos ya está, ¿no? Ya trabajan conjuntamente con la OTAN, aunque no son miembros de la OTAN en estos momentos. Claro, este debate que se está produciendo acerca de la guerra de Ucrania y Rusia, probablemente hace 30 años, como usted mencionaba, si se hubiera producido una invasión con la caída del bloque soviético de Georgia o de Ucrania y hubieran entrado los tanques en Kiev por parte de las fuerzas soviéticas, a nadie le habría llamado la atención en un país en descomposición, se hubiera entendido que era como una especie de guerra civil y nadie hubiera intervenido, se hubiera quedado todo. Esto 30 años después ha tenido otra respuesta y otra interpretación completamente distinta, ¿no? Lo que quiere decir que los tiempos históricos, aunque sean los mismos territorios y las mismas poblaciones, se leen, tienen una lectura en política internacional diferente, ¿no? Es cierto que lo que pretende Rusia es un revisionismo de la historia y eso en la actualidad no se puede permitir, y un cambio de fronteras en el año 2022 pues tampoco se puede producir. Es decir, la anexión unilateral de Crimea y los conflictos congelados que la Federación Rusa mantiene no solamente en Ucrania sino también en Transnistria, en Moldavia y incluso en Georgia con Abjasia y Osetia, pues en el año 2022 no son de recibo. Sobre todo cuando es un país que forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que supuestamente también defiende un orden internacional basado en el Estado de Derecho. Por tanto, hoy en día, por supuesto, las claves son otras. Desde luego que podríamos a lo mejor haber escuchado esos planteamientos rusos en un determinado momento donde ellos planteaban determinados miedos y percepciones en relación a su seguridad. Bueno, eso es un debate, pero en ningún caso se puede justificar la agresión totalmente atroz y fuera de todo derecho internacional que han realizado en Ucrania. Si debíamos de haber dialogado antes, si las dos propuestas rusas se debían de haber tenido en consideración, la que hizo la OTAN y la que hizo Estados Unidos, eso ya queda un poco ya dentro de la historia, ¿no? Por supuesto, tenemos que hablar, tenemos que dialogar, ojalá la guerra termine lo antes posible, no hay que dejar en ningún caso puertas cerradas al diálogo con Rusia, ojalá los rusos pues decidan también terminar con la guerra lo antes posible y que se pueda sellar una paz, que es lo que queremos todos, yo creo, en el mundo. Por lo menos la gente de bien. A mí me parece, don José María, que hay un antes y un después también importante, ¿no? Porque probablemente todo ese espacio postsoviético que usted conoce también, además, ¿no? De otros países que fueron repúblicas soviéticas y que ahora son repúblicas independientes, especialmente en Asia Central, ahora mismo son espacios de difícil construcción y difícil avance con lo que ha ocurrido con Rusia, ¿no? Son espacios en los que probablemente las inversiones extranjeras, externas, que puedan proceder de Estados Unidos, Australia, Japón o la propia Unión Europea, se van a ver muy limitadas por las dudas y la falta de garantías en un espacio que Rusia todavía puede considerar suyo o en el que no le gustará a lo mejor que intervenga. Esto va a retraer, desde luego, inversiones y proyectos que hasta hace poco se estaban hablando todos los días, ¿no? Sí, desde luego. El golpe de Estado que se produjo en Kazajistán
y después esa llamada por el gobierno kazajo de ayuda externa en relación a esta alianza también militar de la que forma Kazajistán y países del antiguo espacio soviético junto con Rusia, y cómo Rusia envió tropas y ayudó al gobierno kazajo a mantener el orden en Kazajistán. Eso es claramente un signo de dependencia y debilidad de Kazajistán hacia Rusia. Que también Uzbekistán haya solicitado no la membresía, pero sí ser Estado observador en la Unión Eurasiática, eso también produce una cierta aproximación de Uzbekistán, no tan grande como la de Kazajistán, porque Uzbekistán todavía intenta mantener los equilibrios, pero esa salida de los Estados Unidos y de los aliados de Afganistán ha producido un giro en la política uzbeca de ya no tanto equilibrio, y es algo que a mí también me preocupa, lamentablemente, porque soy también un gran amigo tanto de Kazajistán como de Uzbekistán. Sí. Son dos países que conozco bien y donde tengo grandes amigos. Y evidentemente, pues sí, y en el Cáucaso Sur, pues qué vamos a decir, ¿no? Con los problemas territoriales tradicionales que mantiene Azerbaiyán con Armenia, y cómo Azerbaiyán es apoyado habitualmente, incondicionalmente por Turquía, y cómo Armenia es apoyado por la Federación Rusa, y son conflictos que no terminan de acabar y que eso evidentemente dificulta las inversiones de cualquier empresa que busca seguridad jurídica y que busca certitud, sobre todo en el futuro de las políticas de estos países, ¿no? Entonces, pues sí, son espacios muy interesantes para la inversión, países jóvenes con unos 30 años de etapa moderna, son por supuesto muchísimo más antiguos, pero que claro, que tienen que demostrar que la etapa soviética ya está abandonada, que ya forman parte de la economía de mercado global y que son países totalmente normalizados, para que de esa manera los inversores puedan tener la certitud de que si invierten ahí, sus inversiones no van a correr peligro, porque eso es lo que quiere todo empresario, ¿no? Que cuando pone el dinero en un sitio, pues sepa que su inversión está segura. Claro, por ahí iba a ir la última pregunta, claro, José María. Yo lo que no sé es hasta cuánto tiempo se puede permitir Rusia mantener este conflicto desde el punto de vista económico, ¿no? Porque luego además, cuando acabe la guerra, habrá una posguerra, y el horizonte económico de Rusia, con todas las puertas cerradas, por ejemplo, de Occidente, lo van a tener muy mal. Entonces, yo no sé cuánto tiempo pueden aguantar. Según la información que yo tengo, están muy mal económicamente, y luego con el tema del rublo y demás. Es una situación bastante complicada, ¿no?, para Rusia, que quizás debieran resolver cuanto antes quizás el que pare la guerra, porque si no, yo creo que cada vez van a peor económicamente. Luego eso recuperarlo va a ser muy muy difícil, ¿no? Rusia tiene una economía bastante limitada, en el sentido de que, aunque a nivel militar es una gran potencia militar, en el plano económico es una economía débil. Estamos hablando de una economía de aproximadamente el tamaño de Italia, un poquito más grande que la de España, sí. Que en un contexto de sanciones tan tremendas como las que están sufriendo, de aislamiento internacional, por mucho que quieran buscar y diversificar nuevos mercados, como por ejemplo el energético en la India, o incluso acuerdos y contratos que ha firmado también con China, en tan poco tiempo yo creo que le va a resultar muy complicado sustituir mercados de la noche a la mañana. De hecho, China pues no está reaccionando como a lo mejor los rusos hubiesen querido, de haberse posicionado de una manera muchísimo más clara desde su lado. Los chinos quieren seguir creciendo como lo están haciendo. Están jugando a 2050, no están jugando en el cortoplacismo. Esta no es su guerra, y en un mundo global como el actual, una guerra como la de Ucrania tampoco beneficia a China, porque los mercados están muy interconexionados, y aunque se decía que China era la gran beneficiada de esta guerra, cuando hablas con analistas chinos te dicen que no, que los mercados están tan interconexionados que ellos lo que quieren es que la guerra acabe y cuanto antes. Claro, eso es lo que querría esa economía global, que de momento parece que se ha enfriado bastante. Don Carlos Uriarte, profesor de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Sabe
sabe que tiene las puertas abiertas aquí, que esta es su casa. Le deseamos mucha suerte esta noche en esa cena importante donde se va a dar una visión, ¿no? Por parte de una persona que ha estado en estado mayor, una visión acerca de la situación real y los retos de defensa, ¿no? De seguridad y defensa que tiene tanto España como Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, y siempre disponible como siempre para tu programa. Gracias, don Carlos.